Bienvenidos nuevamente. Retomaremos donde habíamos dejado nuestra clase de termodinámica e ideología. Y como ustedes recordarán, justamente estábamos hablando de cómo cuando estamos mirando un ser vivo, un organismo vivo, como un sistema, y vemos que este sistema está inmerso en un medio, la entropía total de este universo, ¿ya? Donde se encuentra el sistema y el medio, la entropía total aumenta, ¿ya? Es decir, aumenta lo que muchas veces decimos como desorden, pero como ustedes ya han visto, no es una particularmente buena manera de decirlo. Pero lo usaremos así porque ayuda a la comprensión, ¿verdad? Entonces, la entropía del universo aumenta. Ahora, la entropía del ser vivo en sí disminuye. Pero es esta sumatoria de ambas, del medio y el sistema, la que nos tiene que dar un valor positivo para que esto sea un evento espontáneo. ¿Ya? Entonces, el cambio de entropía que se induce en el medio es más grande que el cambio de entropía del sistema y por lo tanto la entropía del universo aumenta. Y como habíamos dicho, no tenemos un medidor de entropía, ¿verdad? Ustedes no han visto nunca un entopiómetro, pero sí podemos medir temperatura. ¿Mm? Y podemos medir energía en general. ¿Y eso qué nos indica? Si hacemos eso, si medimos la energía, ¿ok? Si medimos cuáles son las maneras en que una célula entrega energía a su medio, esta puede ser de dos maneras. Principalmente en forma de calor, ¿verdad? Y ustedes pueden determinar la temperatura alrededor de la célula. Y la otra es en forma de trabajo, es decir, movimiento. ¿Ya? Y esas dos maneras se combinan en una función a la cual nos referimos como entalpía, que es la manera en que se entrega energía al medio. ¿Ya? Y esta entalpía, okay, el cambio de entalpía justamente es menos H, que es menos calor, okay, es decir, el calor que el sistema entrega, sumado a eh, la presión y el cambio de volumen. Y esto quiere decir, esto es trabajo, ¿es verdad? Esto es lo que está haciendo la célula. Si cambia la presión del ambiente o si cambia el volumen, etc. Son mediciones de la energía total. ¿Ya? ¿Ok? Entonces el cambio de la entalpía del sistema es igual al calor que transfiere y el trabajo que realiza. ¿Sí? Ok. En la mayoría de los sistemas biológicos, el trabajo comparado con el calor es muy pequeño. ¿Ya? En general, lo que podemos ver que el sistema biológico entrega principalmente al medio es calor. Sí, hay entregas de trabajo, ¿ok? Esto no es un absoluto, pero en términos generales la entrega de calor es más importante. ¿Ya? Entonces, aquellos procesos en biología que entregan calor al medio, es decir, que tienen un cambio de entalpía negativo, ¿ok? Son procesos que suelen ser espontáneos. ¿Ya? Es un proceso cuyo nivel energético disminuye, aumenta la entropía, y por lo tanto son procesos más estables. ¿Ya? Acá vemos algunos ejemplos de trabajo en sistemas biológicos, ¿ya? Unos son trabajos de síntesis, otros son trabajos mecánicos, otros son trabajos de estabilización, de establecer transporte de moléculas, ¿ya? La bioluminiscencia, transporte de iones, etcétera, ¿ya? Entonces sí, tenemos trabajo en los sistemas biológicos, pero comparado con el calor que entrega del medio, podríamos despreciarlo. ¿Ok? Pero entonces, ¿cómo podemos saber si un proceso es o no es posible, es o no espontáneo? Porque su probabilidad de que ocurra depende tanto de la entalpía como del cambio de entropía, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa cuando un proceso, por ejemplo, tiene liberación de calor al medio, pero disminuye la entropía? ¿Mm? ¿Se puede ajustar uno con respecto al otro? ¿Mm? Y vamos a ver que sí, ¿ok? Pero para poder determinar esto, lo que tenemos que usar no es la entalpía o la entropía cada una por su cuenta,
sino que usamos una función que combina ambas, que es la que se denomina energía libre de Gibbs o G. ¿Ya? Y ustedes van a ver que nosotros normalmente nos vamos a referir a G, ¿okay?, la energía libre de Gibbs, como delta G, es decir, el cambio en la energía libre de Gibbs. ¿Ya? Fíjense que esta temperatura está en grados Kelvin. ¿Se acuerdan que yo comenté que la entalpía, ¿okay?, es el valor del calor que entrega, ¿verdad? Es decir, esto es un valor negativo. Y la entropía es un valor positivo. Si aumenta la entropía, ¿no? Si disminuye la entropía es un valor negativo, pero si aumenta la entropía esto es un valor positivo. Y fíjense, positivo multiplicado por una temperatura que está predispuesta a ser negativa, ¿verdad? Un valor negativo de temperatura. Entonces, si tenemos que este es negativo y este es negativo, el valor total del cambio de delta G debiera ser negativo. ¿Y por qué hablo que la energía va a tener que ser un valor negativo? Porque esta temperatura está en grados Kelvin, es decir, en temperaturas absolutas. No existen números bajo cero en grados Kelvin. El cero en grados Kelvin, menos 273, algo, es cuando todos los procesos cesan. ¿Ok? Entonces, la función G, ¿okay?, ustedes pueden ver acá, la energía de Gibbs es igual a la entalpía menos la temperatura en grados Kelvin multiplicado por la entropía, ¿verdad? Es decir, el cambio de energía libre del sistema va a ser el cambio de la entalpía menos la temperatura multiplicado por el cambio de la entropía. ¿Ya? ¿Y cómo se observa esto en un gráfico? Porque cuando lo vemos en un gráfico se vuelve más evidente, ¿verdad? Fíjense que acá ustedes tienen una reacción y acá los productos, ¿verdad? Acá están los reactantes y acá están los productos. Es decir, cuando veíamos cuando veíamos en una reacción, ¿verdad? Esto se veía justamente, esto lo veíamos, por ejemplo, como A. Vamos a ver si lo podemos dibujar más grande, ¿verdad? Y A se convierte a B, ¿verdad? Entonces, esta reacción que tenemos aquí es de A a B. Y fíjense qué pasa si yo grafico la energía libre. Fíjense que la energía libre de A se encuentra en este valor, ¿verdad? Digamos que este fuera un valor de 10, por decir algo. ¿Mm? Y que este fuera un valor de 5. Entonces, se fijan cómo A tiene una energía de valor 10 y B tiene una energía de valor 5, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es el cambio, el delta G? Vendría a ser 10 menos 5, ¿verdad? ¿Mm? Si yo quiero determinar qué es lo que pasó en esta recta, en este sentido. Entonces, tenemos, ¿ok?, 10 menos 5. ¿Mm? ¿Estamos bien? Ujú. Porque se acuerdan que íbamos a hacer, ¿mm?, si queríamos llegar de acá hacia acá, ¿verdad? O en este caso, de aquí hacia acá, ¿mm?, en el tiempo. Vamos a tomar el estado final y le vamos a restar el estado inicial para ver cuál es esto que hemos recorrido, ¿verdad? Entonces, si tomamos 5 y le restamos 10, ¿cuál es nuestro valor? Menos 5. Entonces, ¿se fijan cómo acá, si yo lo veo,
además, veo aquí que este cambio desde aquí hacia acá es una caída. Otra vez, menos. Ok, menos 5. ¿Qué pasa cuando yo veo acá? Ujú. Acá, en lugar de tener 5 menos 10, que nos va a dar un valor total de menos 5, acá tenemos 10 menos 5. Entonces el valor absoluto, el valor total es 5. Y fíjense qué pasa con la energía. La energía inicial está más abajo y la energía final de esta molécula está en más 5. O sea, está en 10. O sea, está 5 veces más arriba que esta otra. ¿Mm? Es decir, ganó energía. ¿Ya? Para pasar entonces de acá hacia acá, vamos a cambiar justamente, este va a ser C y este va a ser D para que no tengamos confusión. Para pasar de C a D necesito agregar energía. Para cambiar de A a B, yo saco energía desde esto. ¿Mm? Entonces, ¿cuál de estas dos reacciones va a ser espontánea? Aquella que no requiere energía para su funcionamiento. Ahora, ojo que tenemos acá una guatita que es importante, que es lo que vamos a llamar la energía de activación. Y vamos a ir a esa enseguida. Entonces, como decíamos, si no hay un cambio de volumen, delta H va a ser igual a el calor entregado. Es decir, podemos medir el calor entregado, ¿ok? Y podríamos tener entonces una idea de la entropía. Entonces, si delta G es negativo, de acuerdo al segundo principio de la termodinámica, ¿verdad? Delta S tendría que ser negativo, H tendría que tener un valor negativo, como vemos ahí. Si esto ocurre, entonces delta G nos indica un valor delta G negativo, que esta es una reacción espontánea. Esta es una reacción que puede ocurrir de manera espontánea. ¿Ya? Y esto es muy importante porque cuando ustedes observan en los organismos, cuando un organismo tiene una molécula de energía, ¿verdad? O una molécula de alimento, esta molécula de alimento viene con energía y su degradación, su oxidación es energéticamente favorable. En la medida que se oxida, por ejemplo, vemos que entregan calor al medio, ¿verdad? Entonces, esto es energéticamente favorable. Y esto es lo que llamamos catabolismo. En cambio, anabolismo, es decir, el sintetizar algo, tenemos una molécula disponible en la célula y a través de una reacción energéticamente desfavorable vamos a sintetizar una molécula que tiene más energía. ¿Cómo ocurre esto? ¿Mm? Esto ocurre gracias a un transportador de energía que lleva la energía desde esta molécula oxidándose a esta otra que se está sintetizando. ¿Ya? Y esto es energía que es un poco distinto del calor. ¿Mm? ¿Y de qué tipo de molécula estamos hablando que transporta esta energía? Estamos hablando del ATP. ¿Sí? Ahora, ¿cómo ocurre eso? ¿Ya? Fíjense, bueno, esto es nuevamente la misma estructura. Tenemos múltiples moléculas de alimentos, ¿verdad? Todas estas tienen estructura. ¿Se acuerdan si lo viéramos desde el punto de vista de Schrödinger? Todas estas tienen entropía negativa, ¿verdad? Las vías catabólicas van a permitirnos tener formas útiles de energía, es decir, ATP. Vamos a tener calor que se pierde hacia el medio, ¿verdad? Entonces el delta G de este proceso es negativo. Y este proceso que tenemos de anabolismo, de síntesis desde subunidades hasta estructuras complejas, esto es el anabolismo. Y esto entonces tiene un delta G positivo, ¿verdad? Esto no son reacciones espontáneas. ¿Cómo ocurren ambas? Es que, bueno, aprovechamos las reacciones catabólicas para mover las reacciones anabólicas. Y de eso vamos a hablar inmediatamente.